Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Vamos ahora a revisar la pregunta número 11 del modelo de prueba de transición, ¿ya?, que ha subido al DEMRE, prueba de matemática. Dice así: una pelota se deja caer desde una altura A. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A, ¿ya? Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura del rebote anterior. Se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote, ¿ya?, la pelota obviamente, si se conoce. Ya vienen los datos, es una pregunta de suficiencia de datos, ¿ya? El dato 1 dice la altura inicial A, y el dato 2 dice la altura que alcanza en el tercer rebote. Bien, antes de responder, primero que todo, la pregunta es de suficiencia de datos y por lo general estas preguntas a los estudiantes no les gusta mucho, ¿eh? Son preguntas que eh, son de habilidades superiores, ¿no es cierto? Y es la habilidad más compleja quizás, que es justamente la de evaluación, ¿ya? Hay que evaluar los datos dados y ver si con los datos que nos están dando, el dato 1 o el dato 2, con ambos juntos, ¿no es cierto?, o cada uno por separado, nos permiten o no llegar a la respuesta de la pregunta. Bien, ahora, no necesitan desarrollar el ejercicio necesariamente, ¿ya?, sino que deducir, ¿ya?, inferir y evaluar, como les digo, si es que el dato me permite o no llegar a la respuesta. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, como consejo para resolver este tipo de preguntas, ¿qué es lo que haría yo? Trato de resolver el problema solo con uno de los datos. Y después trato de resolver el problema solo con el otro dato, ¿ya? Entonces, lo primero, como consejo, tratar de resolver el problema con el dato 1, por ejemplo, solamente, ¿ya? Solo trato de resolver con el dato 1. Después trato de resolver solo con el dato 2. Si es que no he podido llegar a la respuesta, y solo en el caso de que no haya podido llegar a la respuesta con el dato 1 y con el dato 2 por separado, ahí recién combino la información de los datos, pero no antes, ¿ya? Ojo con lo que les estoy diciendo, porque cuando uno empieza a combinar estas cosas eh, antes de verlo cada uno por sí solo, puede llegar a la conclusión de que va a ser siempre C la respuesta, ¿ya? Ambas juntas. Entonces, como les digo, traten de resolverlo solo con el dato 1, pues solo con el dato 2, y si en el caso de que no se llegase a la respuesta, ahí recién combinan los datos, ¿ya? Entonces vamos a ver este problema en particular, que es un problema básicamente de potencias, ¿ya? Entonces yo voy a hacer un esquema como para que se entienda lo que se está planteando y qué es lo que necesitamos para resolver lo que se está planteando, ¿ya? Entonces dice que una pelota se deja caer, ¿no es cierto? Es una caída libre esto. Es como de física el problema, desde una altura A. Bien, entonces vamos a hacer una esquemita de la situación. Supongamos que esta es la pelota, ¿ya?, y se deja caer desde una altura A. Bien, y bueno, obviamente va a llegar a la superficie, de ahí va a empezar a rebotar, ¿no es cierto? Esta es la altura A. Vamos a denotarla con otro color. Eso es la altura A, ¿ya? Después, ¿qué va a pasar?
van a venir los rebotes. Por lo que dice el enunciado, después de cada rebote, la altura es 2/3 de la altura anterior. ¿Ya? Entonces aquí supone que esta altura es 2/3 de la altura anterior. Y así, ¿no es cierto? Después viene, perdón, me equivoqué. Viene la pelotita, rebota, y la altura que alcanza es nuevamente 2/3 de la anterior. Y vamos a hacer uno más nomás, ¿ya? Una más nomás para llegar a una conclusión al respecto. Y ahí, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos que parte con una altura A. Bien. Aquí rebotó la pelota, ¿no es cierto? Rebota la pelota acá. Y luego del primer rebote alcanza 2/3 de la altura anterior. ¿Ya? Aquí tenemos que ha transcurrido el primer bote. ¿Ya? O rebotes, lo vamos a dar. Rebotes. Aquí tenemos que ha transcurrido el primer rebote y la altura es 2/3 de A. Entonces rebota, este es el segundo rebote, y después del segundo rebote la altura que alcanza es 2/3 del anterior. Entonces 2/3 de 2/3 de A. ¿Ya? Estoy desarrollándolo bien en detalle porque es una pregunta de potencias, ¿ya? Que puede estar en otro contexto, no ser de suficiencia de datos, sino que una pregunta con 4 o con 5 alternativas, ¿no es cierto? Donde se tenga que llegar a un valor concreto para que ustedes entiendan cómo debiera desarrollarse o cómo debiera pensarse, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, después del segundo rebote alcanza esa altura. Entonces aquí va a tener el tercer rebote, y luego del tercer rebote va a alcanzar una altura que es 2/3 de la anterior, o sea, 2/3 de los 2/3 de los 2/3 de A. Y esto va a seguir así sucesivamente. Bien, por lo tanto podemos hacer una relación entre lo que pasa luego de un bote con la altura alcanzada. Después del primer bote es 2/3 de A. Después del segundo rebote son 2/3 al cuadrado de A. Después del tercer rebote es, fíjense, después del primero es un 2/3 elevado a 1. Después del segundo rebote es un 2/3 elevado a 2, 2/3 por 2/3. Después del tercer rebote es un 2/3 elevado a 3. ¿No es cierto? 2/3 por 2/3 por 2/3. Por lo tanto, podríamos llegar a esta conclusión. ¿Ya? Que la altura alcanzada va a ser igual a 2/3 elevado a n por A. Esa es mi formulita. ¿Ya? 2/3 elevado a n por A. ¿Qué significa cada cosa? 2/3 es el valor constante que se ve ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso está elevado a n. Y n va a ser el número de rebotes. ¿Ya? ¿Dónde entonces? Donde dos puntos, n es el número de rebotes. O sea, al primer rebote tendría 2/3 elevado a 1. Después del segundo rebote, 2/3 elevado a 2. Después del tercer rebote, 2/3 elevado a 3. ¿Se fijan? Y el A es la altura inicial.
es la altura inicial. ¿Ya? No quedó muy bonita la letra, pero ojalá que se entienda lo que dice. ¿Ya? Ahí. Jóvenes, entonces ya tenemos nuestra formulita, ya dedujimos la situación, esta situación, ¿no es cierto?, que puede ser de la vida cotidiana si se quiere, la tradujimos aquí a una expresión matemática. ¿Bien? ¿Ya? Esa es la idea. Ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos para resolver esto. ¿Ya? La pregunta dice, ¿se puede determinar la altura alcanzada al décimo rebote? ¿Ya? Entonces nos están preguntando por esto. Se puede determinar dos puntos, 2/3 elevado a 10 décimo rebote, ¿cierto?, por A. Esto es lo que queremos determinar, la altura alcanzada al décimo rebote. Esto, ¿se fijan? Entonces, súper importante. Esto es lo que queremos determinar, la altura, que va a ser equivalente a lo que ocurre en el décimo rebote. Y básicamente necesitamos conocer entonces A. ¿Ya? Me están dando el décimo rebote, así que n es 10. Entonces voy a plantear esto. Necesitamos conocer la altura inicial A. Y con eso estamos al otro lado. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, si el dato 1 me entrega esta información de cuánto vale A, o me permite llegar a la conclusión de cuánto vale A, entonces ese dato me permite encontrar el valor de la altura al décimo rebote. ¿Ya? Porque lo que necesito para saber la altura al décimo rebote es la altura inicial A. Así que, como les digo, si el dato 1 o el dato 2 me permiten llegar a esa información, entonces me permiten llegar a la respuesta. Bien, entonces vamos a ver lo que dicen los datos. Voy a retroceder un poquito. Ya. El primero dice la altura inicial A. Bien, entonces voy a borrar esto, esquema, me voy a quedar con esto, sí, ¿ya? Entonces vamos a borrar todo esto que está acá y me voy a quedar con nuestra formulita. Perdón. Perdón si me demoro en borrar, pero no quería borrar todo, por eso que no hice que saliera todo de sopetón de la imagen, ¿ya? De la pantalla. Entonces, ya. Se puede determinar. Esto es lo que nos quieren determinar y para eso necesitamos conocer A. Entonces, vamos a ver si es cierto. Como les digo, no es necesario llegar a la respuesta, pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. ¿Ya? Vamos con el dato 1. El dato 1 dice que si se conoce la altura inicial A. Y fíjese que justo es lo que nosotros planteamos en nuestra conclusión, ¿no es cierto? En 1 entonces se conoce la altura inicial A. Altura inicial A. Y ese al tiro es un dato suficiente. O
sea, ese dato al tiro me permite llegar a la respuesta. ¿Ya? ¿Sí? Si quieren, plantearlo así. Si todavía tienen dudas, planteenlo de esta manera. Yo necesito saber cuánto vale esto. 2/3 elevado a 10 por A. Necesito saber cuánto vale eso. ¿Y qué es lo único desconocido hasta el momento? La altura inicial A. Pero el dato 1 me dice que esto lo voy a conocer. Entonces no tendría nada desconocido en esta expresión. ¿Se fijan? Voy a conocer todo lo que necesito para llegar a la respuesta. Así que el dato 1 es suficiente. Ojo con esto. Si el dato 1 es suficiente, entonces voy a descartar la alternativa B, la C y la E. Esas las descarto inmediatamente. Vamos a ver por qué. Alternativa B dice 2 por sí sola. Ya, llegamos a la respuesta con el dato 1 por sí solo. Así que 2 por sí sola no puede ser. Ambas juntas no puede ser ambas juntas, porque llegué con la ayuda solo del dato 1. No necesito ambas juntas. ¿Se fijan? Por eso que les recomiendo tratar de resolverlo solo con un dato primero, solo con el otro dato después, y si no se puede, ahí recién combinar los datos. ¿Ya? Así que 2 por sí sola no, porque llegué al dato 1, a la respuesta con el dato 1 por sí solo. Ambas juntas no, porque llegué a la respuesta con el dato 1 sin ayuda del dato 2. Podría ser cada una por sí sola o podría ser una por sí sola. Esas podrían ser. ¿Ya? ¿Y se requiere información adicional? Claro que no, porque llegamos a la respuesta. ¿Se fijan? Bien, entonces vamos a ver si llegamos a la respuesta con el dato 2. Si llegamos a la respuesta con el dato 2, la respuesta sería la D, y si no, sería la A. ¿Ya? Y el dato 2 dice la altura que alcanza en el tercer rebote. Vamos a conocer la altura que alcanza en el tercer rebote. Y ese dato también nos sirve. ¿Ya? Les puedo adelantar al tiro que sí. Vamos a ver entonces. Dos, se conoce la altura luego del tercer rebote. Lo voy a resumir así ya. Luego del tercer rebote. ¿Ya? A ver esto. Miren. Luego del tercer rebote tendríamos esto. 2/3. Ese era el rebote, ¿no es cierto? Tercer rebote por A. Y esto, pongámosle que cualquier letra como resultado. ¿Ya? Entonces pongámosle que esto es, no sé, B. Pero esto se va a conocer. Y esto da como resultado B. Entonces vamos a poner donde B se conoce. Donde B es conocido. ¿Ya? Por lo tanto, como la clave ya dijimos que era conocer el valor de A, si esto me permite llegar a conocer A, puedo llegar a la respuesta. ¿Ya? Entonces podríamos decir que esto es, no sé, 2 elevado a 3 es 8, 3 elevado a 3 es 27, y eso está multiplicado por A, y eso es igual a B con B conocido. Entonces vamos a despejar A, ya nos quedaría igual a el que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. No es muy formal eso, pero es eficiente, ¿no es cierto? Y partido en 8, también el que está multiplicando pasa dividiendo. Y fíjense que B es conocido. Conocido. Por lo tanto, voy a conocer el valor de A. Se conoce el valor de A.
Porque el B, el enunciado me dice que yo lo voy a conocer. ¿Ya? Por eso que lo planteé de esta manera. Como este va a ser un valor conocido, y estos son valores claramente conocidos, ¿no es cierto? Están ahí formalmente anotados. Entonces no tengo nada desconocido para encontrar a A. Por lo tanto voy a, con este dato, llegar a cuánto mide A. Y por ende, el dato también es suficiente. ¿Ya? Suficiente. ¿Bien? ¿Sí? Eso sería. ¿Ya? Hay otra forma de verlo, ¿eh? Si es que quieren. Creo que esta es la mejor, pero podría alguien decir, ya yo necesito, por lo que me pide el enunciado, voy a hacer con otro color, con el azul nomás, ¿ya? O con verde, a ver. Yo necesito saber esto. 2/3 elevado a 10, décimo rebote de A. Eso necesito conocer, ¿ya? Y esto, sé que este es el número de rebotes. Esto lo podría descomponer en 2/3 elevado a 3 por 2/3 elevado a 7, ¿no es cierto? Por A. ¿Ya? ¿Sí? Y este sería el valor que va a alcanzar en el tercer rebote. ¿Ya? Por lo tanto, ese va a ser un valor conocido. ¿Ya? Ese valor va a ser conocido. Y este sería el valor de H, ¿no es cierto? Es H que está ahí. ¿Ya? Entonces lo vamos a ordenar un poquito esto con 2 puntos 2/3 elevado a 3 por A, que sería, ¿no es cierto?, la altura alcanzada al tercer rebote, conocidos. Entonces esto que está acá, que es la altura que alcanza el tercer rebote, multiplicado con esto, ojo, ¿ya? Esto va a ser conocido. Y este de acá claramente lo puedo calcular. ¿Ya? Esto que es lo que alcanza el tercer rebote es conocido. Y eso también es conocido. La altura va a ser conocida. ¿Ya? Así que el dato 2 también es suficiente. Y por lo tanto la respuesta sería la D. Cada una por sí sola. Bien. Voy a borrar entonces. Entonces, como dijimos, este dato es suficiente para llegar a la respuesta, el más directo al tiro. Este un poquito más rebuscado, pero tampoco complicado, también suficiente. Y entonces la respuesta es cada una por sí sola. ¿Ya? Bien, jóvenes, espero se haya entendido y nos vemos en otro video. Que estén bien. Chao.